Es increíble ver cómo un dispositivo que literalmente cabe en la palma de tu mano suena de esta manera. Pero no nos dejemos llevar por su tamaño tan pequeño, sino que en este video te voy a enseñar qué es capaz de hacer este dispositivo de la marca SMCL, posiblemente uno de los dispositivos más económicos para entrar al mundo de la alta fidelidad. Seguramente si ya estás suscrito a este canal habrás visto que por acá han pasado un montón de amplificadores, pero hay una marca que me gusta muchísimo como sería SMCL, y es que con este nuevo modelo tenemos una alternativa más para los que no tenemos un presupuesto demasiado elevado y queremos disfrutar de la música en alta calidad. Pues este modelo concretamente es el DA100. Estamos hablando ante uno de los amplificadores más pequeños del mercado, pero no por ello deja de ser interesante. Antes de contarte todo lo que tiene, veamos la caja en la que viene, que como ya es habitual en la marca SMCL, tenemos una caja en color blanco donde destaca principalmente el certificado Hi-Res Audio. También nos incluyen la fuente de poder, que es súper importante, y el cable de corriente. Además tenemos un mando a distancia, un cable HDMI y un cable USB a USB-C, y no podría faltar la antena Bluetooth y por supuesto la guía de usuario que está en chino e inglés con su tarjetica de garantía. Pero ya centrándonos en este DA100, tiene unas dimensiones de tan solo 139 milímetros de ancho, 126 milímetros de profundidad y unos 35.5 milímetros de altura, lo que nos dejaría un peso de aproximadamente 300 gramos. Así que esto en principio es súper interesante, algo tan compacto, pero es que si pensamos que al ser tan compacto no tiene mucha funcionalidad, pues estamos equivocados, y es que falta ver en la parte trasera, donde ya tenemos un conector para la antena Bluetooth, tenemos un puerto USB-C, también tenemos HDMI ARC, entrada óptica, entrada de línea, y lo más importante, tenemos dos conectores para altavoces estéreo y una salida para subwoofer pasivo. Sí, estamos hablando de un amplificador 2.1, aunque ¿por qué pasivo? Esto no tiene sentido. Bueno, ya más adelante te diré por qué sí tiene mucho sentido y se agradece que lo hayan incluido. Y es que, como te puedes dar cuenta, a pesar de ser tan compacto, es extremadamente versátil, ya que te permite conectar tu teléfono, consola, tu PC o lo que se te ocurra, de tal manera que vas a poder tener diversas fuentes para escuchar música en alta calidad. Ahora bien, tenemos en la parte frontal el único botón con el que vamos a interactuar en este dispositivo, pero además una pantalla monocromática en la cual, a pesar de ser básica, pero nos permite visualizar las diferentes opciones que por supuesto vamos a poder controlar también desde el mando a distancia. Que hablando del mando a distancia, la crítica que siempre hago es que se siente bastante genérico, pero bueno, en este caso no se puede exigir demasiado y es bastante funcional. A tener en cuenta que necesitamos dos pilas AAA que por supuesto no vienen incluidas. A pesar de que este DA100 tiene Bluetooth, que en este caso es 5.3, no vamos a tener certificación Hi-Res Audio Wireless, es decir, no tiene LDAC y tampoco tiene códex aptX, sino únicamente se queda en el típico SBC, que a decir verdad por su precio no se puede exigir demasiado, y generalmente si quieres sacarle el mayor provecho a este amplificador, tenemos entradas USB, entrada óptica, donde evidentemente vas a sacarle el mayor provecho en cuanto a calidad se refiere. Este amplificador no está pensado para audiófilos expertos ni muchísimo menos, sino que es un amplificador pensado para las personas que quieren empezar en el mundo del hi-fi sin gastar demasiado dinero. Y esto es importante que lo entiendas, porque evidentemente tenemos conexión para altavoces, que en este caso más para altavoces de estantería, pero cuenta con una salida para subwoofer pasivo, que seguramente te preguntas, pero hey, en pleno 2026 todos los subwoofers son activos. Sí, pero si buscamos economía, un subwoofer pasivo es más fácil de conseguir, pero lo realmente interesante aquí es que en la parte interior ya cuenta con un crossover donde vas a poder modificar las frecuencias de paso alto y de paso bajo del subwoofer, con lo cual vas a alcanzar un sonido realmente interesante, que ya te contaré más adelante mi experiencia con esto. Por ahora tienes que saber que en su interior cuenta con un chip de Texas Instruments, pero no el típico TPA, sino en este caso tenemos un TAS5827, o mejor dicho, dos de estos chips que son los encargados de la potencia de este amplificador, que numéricamente y según las especificaciones nos dice que alcanzaríamos hasta 67 watts de salida a 4 ohms, por lo menos esto es lo que dice el fabricante. Esto nos hace pensar ahí, John, pero es que es muy poquita potencia, pero hay que aclarar algo, y es que cuando hablamos de alta fidelidad no hablamos de volúmenes elevados, sino de calidad como tal, así que esto no te debe decepcionar, digámoslo de cierta manera, porque creo que es más que suficiente. Es más, yo quise hacer la prueba con unas torres que tengo en la casa de 4 controladores y
son bastante difíciles de mover para ver qué tal se comportaba y qué tal era su rendimiento, y la verdad es que logró sorprenderme para bien, ya que las movió, que sí, no con total soltura, pero hace que funcionen bastante bien. En este momento te voy a enseñar rápidamente la interfaz de este SMCL DA100. Para ingresar lo podemos hacer con este botón, pero también lo podemos hacer con el mando, así que simplemente si presionamos una vez entramos a lo que sería la entrada en la que está el dispositivo, y con la flecha hacia el lado derecho vamos a encontrar lo que sería la ecualización, y para cambiarla hacia arriba o hacia abajo aquí tenemos 5 ecualizadores distintos. Tenemos el control de tono para bajos, para agudos, y aquí viene lo más importante, que es el corte de frecuencia, y aquí tenemos el corte bajo o de low pass, y aquí tenemos high pass o corte de altas frecuencias, y esto para el subwoofer, y aquí tenemos el volumen de lo que sería el subwoofer, que tenemos en este caso hasta 100, y por último tenemos el control de fase de 180 a 0, aquí es cuestión de ir probando dependiendo de la ubicación del subwoofer, y básicamente volvemos nuevamente a lo que sería el control de volumen, aunque siento que realmente funcionó mucho mejor aquí con mis Polk Monitor y el subwoofer Fujitec, donde realmente aquí no se trata de invertir mucho dinero, sino de saber configurar lo que tienes y sacarle el mayor provecho. Y es que aquí tenemos una respuesta de frecuencia de 20 a 20.000 Hz, que realmente es más que suficiente para un sistema económico de alta fidelidad. Realmente pude disfrutarlo un montón. Y ojo, porque en el subwoofer nos prometen hasta 100 watts de potencia, o sea, una locura, pero a 2 ohms. En mi caso utilicé un subwoofer de 8 ohms, que repito, a mí en cuanto a potencia creo que es más que suficiente para este sitio donde lo estoy utilizando. Pero siento que lo mejor es que escuches las pruebas de audio para que saques tus propias conclusiones, que aunque no sea igual que en vivo y en directo, pero te puedes hacer una idea de qué tal funciona ya con un subwoofer y perfectamente configurado. Como sugerencia, colócate auriculares. Una vez escuchaste las pruebas, ahora te voy a decir mi experiencia, mi percepción de qué recibí de este amplificador. Es que cuando tienes todo correctamente configurado, te das cuenta que es un amplificador que prima sobre todo el detalle para darte ese sonido limpio que muchos buscan en la alta fidelidad. En los medios vamos a tener unas voces presentes, no demasiado atrás ni demasiado adelantadas, sino donde deberían estar, y una separación de instrumentos correcta. En cuanto a los graves, intentan darnos esa profundidad, sin embargo sí o sí le sacas mayor provecho con un subwoofer pasivo. Así que en este aspecto es un amplificador que, para hacer el primer paso entre el sonido convencional de torres de lucecitas por ejemplo y la alta fidelidad, puede ser un gran paso. Sin embargo, no esperes, si ya eres un audiófilo avanzado, tener un sonido de increíble calidad, que repito, si quieres empezar en este mundo, creo que te va a sorprender gratamente y no va a defraudar en lo absoluto. Ahora, no todo es perfecto, siendo un poquito más exigente en algunas canciones demasiado cargadas. Algunos agudos tienden a ser algo metálicos, por decirlo de alguna forma, y de cierta manera se logra congestionar un poco el rango de frecuencias medias altas. Como siempre, ya sabes que me gusta hacer diversas pruebas, y definitivamente para obtener el mejor sonido posible de este DA100 lo haces con un DAC por RCA. Hay diferentes opciones económicas que seguramente puede ser el complemento perfecto para este amplificador, pero ahora tenemos que hablar del precio, y es que esto es decisivo al final de cuentas, y creo que es un amplificador que por su rango de
de precio, creo que es de lo mejor que te vas a encontrar, y es que a la fecha de grabar este video está en torno a los $100, es decir, tan solo unos 342.000 pesos colombianos o por ahí más o menos. Así que definitivamente una gran alternativa, pero al final de cuentas lo que me interesa saber es tu opinión después de que escucharas las pruebas y lo que te comenté. Déjame saber aquí en los comentarios qué te parece la calidad de este amplificador, si te lo comprarías o qué le cambiarías. Estaré leyendo todos los comentarios. Por supuesto te dejaré el enlace aquí en la descripción, algunos cupones de descuento y también algunos enlaces a DACs económicos que por supuesto he probado y que definitivamente serían el complemento perfecto para este DA 100. Así que ya sabes, sígueme en mi canal de Telegram, donde todos los días estaré publicando ofertazos y actualizando los cupones de descuento. Sin más que añadir, familia, hasta acá este video, espero les haya gustado. Si es así, no olviden seguirme en Facebook e Instagram, déjenme su super like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!